La cámara de los recuerdos invisibles. Martin Caldwell nunca fue un hombre supersticioso. Ingeniero de formación, tenía una mente moldeada por la lógica y la evidencia. Por eso, cuando compró una vieja Polaroid SX-70 en una tienda de segunda mano del centro de Milwaukee, no pensó más que en su valor nostálgico. El vendedor, un anciano con voz ronca y un ojo de vidrio, lo advirtió con una sonrisa torcida. «Esa cámara captura más de lo que ves». Martin se rió y pagó en efectivo. La cámara parecía ordinaria, salvo por una pequeña grieta en el cristal de la lente, como una cicatriz que le daba carácter. En casa, cargó una película nueva y comenzó a fotografiar objetos y rincones familiares. Su escritorio, una lámpara antigua, la vieja silla de lectura de su padre. Pero fue al tomar una foto de su sala que notó algo extraño. En la imagen revelada, al fondo, se veía claramente una figura femenina sentada en el sofá. Una mujer de unos 40 años, con cabello oscuro recogido, mirando hacia un punto invisible fuera del marco. Martin vivía solo. No había nadie allí cuando tomó la foto. Revisó la sala una y otra vez. No encontró señales de intrusión. Pensó que quizás era una superposición de imágenes, algún defecto en la película. Repitió la toma. Esta vez, la mujer no estaba, pero la imagen anterior seguía allí, nítida. Intrigado, tomó más fotos por toda la casa. En el pasillo, apareció un niño con tirantes, corriendo. En la cocina, un hombre con uniforme de cartero de los años 50, dejando cartas sobre la mesa. Figuras silenciosas, fantasmas sin transparencia. Parecían más recuerdos congelados que apariciones espectrales. Martin llevó la cámara a un técnico especializado, quien la examinó con detenimiento. «Está perfectamente funcional», dijo, «salvo por esa grieta en la lente. Aunque no entiendo cómo afecta eso la imagen de esta manera». Martin volvió a casa confundido, fascinado, y empezó a experimentar. Descubrió que la cámara no siempre mostraba estas figuras, solo en lugares donde habían ocurrido eventos emocionalmente intensos. Cuando fotografió la antigua biblioteca de su universidad, apareció una joven llorando en una esquina, rodeada de libros. En un viejo motel en las afueras de la ciudad, capturó a un hombre en bata, con la mirada vacía, sosteniendo una pistola. El patrón era claro. La cámara, de alguna manera, captaba fragmentos del pasado, momentos impregnados de emociones extremas, preservados en el aire como cicatrices invisibles. No eran hologramas ni ilusiones ópticas. Cada figura aparecía con detalles minuciosos, y al investigar, Martin encontró registros que coincidían con lo que la cámara había capturado. La joven en la biblioteca se había suicidado allí en 1997. El hombre del motel había cometido un asesinato y luego se quitó la vida en 1984. Martin comenzó a documentar sus hallazgos. Creó un archivo anotando fechas, ubicaciones, coincidencias históricas. Pronto dejó su trabajo de ingeniero para dedicarse por completo al misterio de la cámara. Viajó por el país, visitando lugares con historia, buscando escenas perdidas en el tiempo. Fue al fotografiar su casa de infancia en los suburbios de Chicago que la perspectiva de Martin cambió profundamente. En la imagen revelada se vio a sí mismo a los 7 años, sentado en las escaleras, llorando. Martin reconoció de inmediato el momento, el día en que sus padres anunciaron su divorcio. El dolor emocional de aquel instante había sido tan intenso que aparentemente dejó una impresión que la extraña cámara pudo capturar. Este descubrimiento llevó a Martin en una nueva dirección. Si los momentos de trauma extremo dejaban impresiones, podría ocurrir lo mismo con momentos de dicha extraordinaria. Empezó a buscar lugares asociados con celebraciones, reuniones familiares, bodas. En un antiguo salón de baile,
Capturó la imagen de una pareja de recién casados, bailando, con el rostro iluminado por la felicidad. En un viejo estadio de béisbol, fotografió la celebración congelada de una multitud, vitoreando la victoria del campeonato de 1945. En una sala de maternidad, registró el momento en que una madre sostenía por primera vez a su recién nacido décadas atrás. Las emociones humanas intensas, tanto positivas como negativas, parecían dejar marcas en el tejido mismo de la realidad, imperceptibles para el ojo humano, pero de algún modo detectables a través del misterioso cristal de la vieja Polaroid. 6 meses después de su descubrimiento inicial, Martin decidió finalmente compartir sus hallazgos, no con los medios ni con la comunidad científica, sino con Elisa Thornton, una reconocida investigadora de fenómenos paranormales con formación en física cuántica. A diferencia de muchos en su campo, Thornton mantenía un rigor científico en sus investigaciones, ganándose el respeto a regañadientes incluso entre los escépticos. Elisa examinó las fotografías y la cámara con interés clínico. Tras semanas de pruebas controladas, presentó una teoría que, aunque especulativa, era la más coherente hasta el momento. Este cristal, explicó, parece funcionar como una especie de lente temporal. La física cuántica sugiere que el tiempo no es necesariamente lineal, que todos los momentos existen simultáneamente en diferentes estados cuánticos. Este cristal, de algún modo, permite que la cámara capture momentos que dejaron impresiones particularmente fuertes en el campo cuántico de un espacio determinado. Cuando Martin preguntó por el origen del cristal, Elisa vaciló. Hay reportes históricos de materiales similares, cristales supuestamente capaces de revelar visiones del pasado o del futuro. La mayoría fueron descartados como superstición, claro, pero tal vez algunos de esos relatos tenían base real. Con la guía de Elisa, Martin refinó su enfoque. Desarrollaron protocolos experimentales rigurosos, documentando meticulosamente cada foto y verificando de forma independiente los eventos históricos que podrían corresponder con las imágenes capturadas. Emergió un patrón intrigante. La cámara parecía más eficaz al capturar impresiones de eventos ocurridos aproximadamente entre 50 y 70 años atrás. Los eventos más recientes o más antiguos rara vez aparecían con la misma claridad. Elisa teorizó que podría existir una ventana temporal óptima para la tecnología, quizás relacionada con las propiedades específicas del cristal. Fue durante esta fase de experimentación sistemática que Martin hizo su descubrimiento más perturbador. Al fotografiar la habitación de hotel donde su esposa, Catherine, había muerto de un infarto 5 años antes, capturó no solo el momento de su muerte, sino algo que lo sacudió profundamente: la presencia de un hombre desconocido en la habitación, observando a Catherine mientras sufría. Las autoridades habían determinado que Catherine murió sola por causas naturales. La fotografía sugería algo completamente distinto. Martin reconoció al hombre por fotos de periódicos, el Dr. Lawrence Merrick, un médico que había sido investigado por negligencia en varios casos, pero nunca condenado. ¿Qué hacía en la habitación de Catherine? ¿Por qué no había registro de su presencia? Impulsado por la necesidad de respuestas, Martin intensificó su investigación. Descubrió que Merrick había tratado brevemente a Catherine durante un chequeo rutinario semanas antes de su muerte. Los registros mostraban que había recetado un medicamento para la presión arterial, a pesar de que Catherine nunca había sido diagnosticada con hipertensión. Martin llevó sus hallazgos a un detective retirado, Samuel Wilson, quien había trabajado en casos relacionados con Merrick años atrás. Wilson revisó la evidencia con escepticismo inicial, pero se interesó lo suficiente como para reabrir su propia investigación no oficial.
Merrick siempre estuvo bajo sospecha, explicó Wilson. Varios de sus pacientes murieron en circunstancias cuestionables, pero nunca pudimos conseguir pruebas sólidas. Siempre tenía coartadas perfectas, documentación impecable. Wilson descubrió un patrón inquietante. Merrick había tratado brevemente al menos a 7 pacientes que luego murieron de ataques cardíacos aparentemente naturales. Todos estaban relativamente sanos antes de verlo. Todos tenían pólizas de seguros sustanciales con beneficiarios vinculados a Merrick a través de lazos personales o profesionales complejos. Con esta nueva evidencia, Martin y Wilson confrontaron a antiguos colegas y familiares de las víctimas. Aunque muchos estaban renuentes, algunos ofrecieron detalles que antes parecían insignificantes. Documentos alterados, recetas inusuales, visitas no reportadas. Todo apuntaba a que Merrick había perfeccionado una forma de asesinato clínico, imposible de probar sin una evidencia directa. Y eso era exactamente lo que Martin tenía. Una imagen. Pero una fotografía obtenida con una cámara anómala no era admisible en un tribunal. La justicia necesitaba pruebas convencionales. Wilson decidió usar la imagen como guía, no como prueba, para reconstruir el caso desde ángulos legales. Mientras tanto, Elisa, fascinada por el poder del cristal, propuso una idea inquietante. Si la cámara podía captar el pasado, ¿podría ajustarse para ver el futuro? Martin se negó al principio. La idea de mirar hacia adelante le parecía una transgresión ética peligrosa, pero la tentación creció. ¿Y si pudiera ver su propio final, o prevenir el de alguien más? Una noche, mientras Wilson investigaba una nueva pista sobre Merrick, Martin decidió probar. Ajustó el enfoque de la cámara, alteró el ángulo del cristal con extrema precisión y apuntó hacia el centro de su sala, el mismo lugar donde todo había comenzado. Pulsó el disparador. La imagen se reveló lentamente. En ella, Martin yacía en el suelo, con los ojos abiertos, el rostro descompuesto por el miedo. Detrás de él, de pie, estaba Merrick. Martin sintió que el corazón se le detenía. La foto era clara, sin ambigüedades. No era el pasado, era su muerte, aún no ocurrida. Corrió hacia Elisa con la imagen. Ella la examinó durante horas. Esto parece futuro, sí, pero aún no está determinado. Los estados futuros son solo probabilidades hasta que ocurren. Esta imagen podría ser una advertencia, no un destino inevitable. Martin sabía que debía actuar. Con la ayuda de Wilson, preparó una trampa. Usaron a Martin como señuelo, fingiendo estar solo y vulnerable, hospedándose en el mismo hotel donde Catherine había muerto. Elisa instaló cámaras ocultas. La policía fue notificada discretamente y se mantuvo cerca, aunque no del todo convencida del plan. 3 noches después, Merrick apareció. No llevaba armas visibles, solo una inyección en el bolsillo y una sonrisa apacible. Dijo que venía a hablar, que quería disculparse. Martin fingió sorpresa y lo invitó a pasar. Las cámaras grababan todo. Cuando Merrick intentó inyectar el contenido en el vaso de Martin, la policía irrumpió. Fue arrestado en el acto. El juicio fue largo, complicado por la falta de pruebas físicas de crímenes pasados. Pero el intento en tiempo real, grabado en múltiples ángulos, fue suficiente para condenarlo por intento de asesinato. Durante el proceso, se reabrieron casos antiguos. La verdad, aunque incompleta, emergió. Martin nunca reveló públicamente el origen de la imagen que había llevado a descubrir la verdad. La cámara fue guardada en una caja fuerte, junto con todas las fotografías. Elisa propuso estudiarla en un laboratorio, pero Martin se negó. Hay cosas que el ser humano aún no está listo para entender, dijo. Volvió a su vida en silencio, con una comprensión más profunda del tiempo, la memoria y el dolor. De vez en cuando sacaba la cámara,
Apuntaba a un rincón olvidado, disparaba y observaba los fantasmas del pasado revivir por un instante. Nunca volvió a intentar ver el futuro, nunca quiso saber demasiado.